De la acción de reparación por daños causados por acto administrativo. Aquí, de cualquier manera, y a título de repaso, ¿no? Aquí lo que hay es una especie de opción que se puede hacer, o sea, alguien puede ir directamente a pedir la reparación del daño causado, o sea, es como decir, guárdese el acto, seguirá vigente, pero indemníceme por el perjuicio que me está ocasionando, ¿no? Por ejemplo, no me dejan cumplir una determinada actividad a la que me dedicaba, o sea, yo tenía supongamos que esto además sucedió en algún momento, tengo tal actividad, la cumplo, es parte de mis ingresos y de pronto hay un acto administrativo que dice no lo puede desarrollar más. Entonces está privándolo de ese medio y está ocasionando un perjuicio, ¿no? Digo, se supone que la administración sabrá por qué lo hace y posiblemente como es razonable lo que plantea, como es justo lo que plantea o la prohibición que ha establecido, es probable que allí no haya, digamos, una clara posibilidad de pedir una reparación. Además hay otra cosa que hay que tener presente, y es que en realidad el ejercicio de los derechos se limita por ley y no por acto administrativo, pero, en fin, hipotéticamente puede suceder. Entonces ahí tenemos dos vías posibles. La vía reparatoria, se puede optar por la vía reparatoria. Ahí incluso, ahora que está establecido, digamos, a nivel legal, que no es necesario para seguir adelante con la vía reparatoria, no es necesario el agotamiento de la vía administrativa. Esto significa el interponer los recursos administrativos correspondientes. Eh, Como esto digamos, como la ley hoy interpreta, ¿no? Es una interpretación legal de lo que dice la Constitución, de que no es necesaria el agotamiento, se abre un panorama más claro. Antes de esto había un debate, la mayoría de la doctrina decía que no era necesario el agotamiento de la vía administrativa. Así se sostuvo en alguna sentencia de la Suprema Corte de Justicia también, pero esto fue una especie de jurisprudencia oscilante, porque de pronto decía que sí, de pronto, digo, con otra integración decía que no era necesario interponer los recursos para después reclamar por los daños. Pero en fin, la mayoría de la doctrina, la mayoría de los docentes de la universidad decían que no era necesario, pero había una segunda postura. Incluso esto arranca en un artículo que publica el doctor Carlos Labor, profesor de Derecho Administrativo y, en fin, un querido y recordado amigo, que desgraciadamente el destino se lo llevó, siendo relativamente joven, ¿no? Bueno, este, entonces tenemos el tema de la posibilidad de ir directamente a la reparación, según este artículo 312 y su interpretación legal. Y por otro lado tenemos la otra opción, que eso es claro, se puede optar por pedir la nulidad, y si la nulidad es recogida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y ahora será por el sistema contencioso anulatorio que se ha establecido, si la nulidad es recogida, entonces ahí se puede reclamar, aunque uno hubiera seguido por este camino, digamos, por el camino de la nulidad. Ahora, a ver, yo quería comentarles algo. No, claro, si el tribunal fuera, acá está, si el tribunal entendiera que confirma, pongámosle por mayoría, pero se declara suficientemente justificada la causal de nulidad. Hay situaciones en las cuales el tribunal se pronuncia por 4 votos de los 5, y hay situaciones en las que se pronuncia por 3.
de los cinco. Entonces, esos tres podrían decir, bueno, está justificada la causal, podría haberse declarado la nulidad, pero como no nos dan los votos, entonces deja expedita la posibilidad de reclamar la reparación. Bien. Bueno, y esto sí no lo vimos, entonces acá incorporamos un temita nuevo, y es la competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo cuando hay diferencias entre distintas organizaciones estatales, empezando por el Poder Ejecutivo, los gobiernos departamentales. O sea, yo tengo la impresión de que, bueno, habrá diferencias fundadas en la legislación, o sea, esto lo que nos indica es que esas diferencias derivan de dos interpretaciones distintas o dos lecturas distintas de lo que está estableciendo el derecho, ¿no? No es que, yo quiero hacer tal cosa y el otro dice, yo quiero comprar, no sé, vehículos y viene otro y dice, no, no vamos a comprar vehículos, vamos a comprar un equipo para, yo qué sé, para cumplir tal tarea y eso, no, no estamos hablando de esto, me parece a mí, si bien el artículo no es del todo claro, porque parecería que las diferencias, teniendo presente incluso la ubicación de este artículo, las diferencias son diferencias sobre la aplicación del derecho, diferencias sobre lo jurídico, digamos, ¿no? Entonces acá tenemos una contienda de competencia interorgánica, o sea, entre órganos distintos, y es lo que estaría consagrado en el primer párrafo, y después cuando la diferencia está dada a nivel de las juntas departamentales, los directorios de los entes autónomos o servicios descentralizados, donde también se está discutiendo una cuestión jurídica, me parece, basada un poco en el esquema que se plantea acá, ¿no? O sea, supongamos que hay en una junta departamental un empate y entonces no sabemos si el camino es este o este otro, porque hay dos posiciones distintas basadas en el derecho. Ahora, todo esto, vean ustedes, tanto el párrafo primero como el segundo, está hablando de diferencias basadas en la ley, ¿no? Y si se fundaran en la Constitución, último párrafo, entenderá la Suprema Corte de Justicia. O sea, la Suprema Corte de Justicia hace lo mismo si el problema está planteado en términos de interpretación constitucional. Bien, eh, vamos a ver. Bueno, para que podamos llevar adelante la nulidad, hay que agotar la vía administrativa. Y acá tenemos un par de artículos que refieren a esto, ¿no? O sea, dentro del término de 10 días, hoy la legislación interpreta que son días hábiles, tradicionalmente hasta que salió el código actual, tradicionalmente la idea era que eran días corridos, ¿no? Entonces ahí uno de pronto llegaba tarde porque eran días corridos. Se interpretaba que eran días corridos. Ahora son hábiles, pero de cualquier manera el esquema es lo mismo y no este artículo 317 sigue vigente, ¿verdad? Bueno, dentro de los 10 días de enterados del acto administrativo que agravia a la parte que perjudica al interesado, este, a partir de la notificación personal, si correspondiere, el código hace hincapié, o sea, facilita el ejercicio de estos derechos y de estos procedimientos porque plantea la necesidad de notificar directamente, pero está en la Constitución esta otra alternativa, su publicación en el diario oficial. El problema es que en general no leemos el diario oficial. Ahora el diario oficial no se publica en papel, se publica por vía informática, digamos, ¿no? Entonces, dentro de los 10 días,
se debe interponer un primer recurso que es el recurso de revocación. Y esto quedaría solo en el recurso de revocación cuando el acto es un acto del jerarca. O sea, pongámosle, por ejemplo, del Poder Ejecutivo, o es un acto de el directorio de un ente autónomo, por ejemplo, ¿no? Entonces allí tenemos un primer recurso, que es el recurso de revocación, pero cuando esa autoridad es una autoridad, la que tomó la decisión, desconcentrada, ¿no? Me remito a lo que dijimos cuando hablamos de sistemas orgánicos, una autoridad desconcentrada, o sea, no es autónoma, no es un servicio descentralizado, está subordinada al poder, al jerarca, digamos, al poder ejecutivo, si estamos hablando del ámbito del poder ejecutivo. Digo, por ejemplo, el Consejo Directivo del SODRE. El SODRE no es por el momento ni un ente autónomo ni un servicio descentralizado, es ese servicio que depende, que está dentro del ámbito del Ministerio de Educación y Cultura y cuyo jerarca es el Poder Ejecutivo, en definitiva, ¿no? Entonces, cuando la autoridad que dictó el acto, que causa agravio, que no estamos de acuerdo, está sometida a jerarquía, entonces se interponen conjunta y subsidiariamente dos recursos, el llamado recurso de revocación y el recurso jerárquico. ¿Qué significa conjunta y subsidiariamente? Significa que en el mismo momento, en el mismo acto, en el mismo escrito, digamos, por ejemplo, puede y debe interponerse el recurso contra la autoridad que dictó el acto y el jerárquico ante el jerarca máximo. Acá hay un principio que es el del omiso medio, no es el que está inmediatamente arriba, si es que hay uno que está inmediatamente arriba, sino que el recurso jerárquico se interpone ante la cabeza del sistema, o sea, el directorio del ente autónomo, el poder ejecutivo en el caso del poder ejecutivo, etcétera. O sea, los dos conjuntamente, no es que yo puedo decir, me olvidé del jerárquico y me presento en el día 11. Bueno, en el día 11 es tarde. Ahora, lo que ahí puede pasar es que, como estoy dentro de los 10 días, todavía estoy en condiciones de interponer, me olvido de la primera interposición y me quedo con la segunda, donde planteo los dos recursos, el de revocación y el jerárquico. A esto se le puede agregar un otro recurso para el caso de que la autoridad que dictó el acto esté sometida a tutela administrativa. Esto en la práctica se traduce en el caso de los servicios descentralizados. O sea, no funciona en el caso de los entes autónomos, a pesar de que los entes autónomos, como hemos visto, en su oportunidad, a pesar de que los entes autónomos están sometidos al control del Poder Ejecutivo, pero se parte de la base de que hay un grado de descentralización mayor, que le llamamos autonomía, ¿no? Bueno, entonces, el recurso de anulación, supongamos que es un acto de Antel, un acto de ACE, un acto del INAU, o sea, son distintos servicios descentralizados cuya característica quizás más saliente, más evidente, es la de que están sometidos a este recurso de anulación. Entonces, conjunta y subsidiariamente habrá que interponer revocación, jerárquico y anulación ante el Poder Ejecutivo y esto, lo de anulación, es solamente por razones jurídicas. No es yo recurro porque, en fin, me parece que no, porque no me gusta, porque... No. Ahí hay una remisión al artículo 309, que es el que habla de la regla de derecho o la desviación de poder. O sea, las razones de ilicitud por las cuales un acto administrativo merece ser anulado, ¿no? Entonces, cuando esto sucede, en el caso digamos, de un servicio descentralizado, por ejemplo,
el Poder Ejecutivo lo que puede hacer es anular, o sea, juega al final un rol parecido al del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y ahora el tribunal más los cuatro juzgados que se crearon, ¿no? En el caso, bueno, una cosa más que está en este artículo 317, que es la siguiente. Cuando estamos hablando de los sistemas, digamos, encabezados por los gobiernos departamentales, ahí es lo mismo, exactamente lo mismo, pero hay un cambio de denominación. Yo supongo que hay razones históricas, o sea, lo que se ha tratado es de mantener una denominación que ya existía, pero reposición y apelación, que es lo que se utiliza en materia procesal. O sea, si ustedes ven el Código General del Proceso, verán que ante el juez que dicta una determinada este, resolución, sentencia, pongámosle, se le plantea el recurso de reposición, se puede plantear el recurso de reposición para que dé marcha atrás, y al de apelación ante la instancia superior, ¿no? Ante el juzgado que está en condiciones, que tiene la competencia, el juzgado o el tribunal pluripersonal, ¿no? Está en condiciones de dejar sin efecto, de hacer lugar a la apelación y dejar sin efecto lo que se resolvió en primera instancia. Bueno, esto es en materia procesal, no es exactamente lo que nos mueve, lo que nos lleva a lo que estamos diciendo, pero dentro de los gobiernos departamentales existe reposición y apelación, y la apelación es ante el intendente, que es el jerarca, ¿no? De ese tipo de organización. Em, bueno, no, yo estaba recordando para hablar de algún ejemplo concreto, un caso en el que una persona había concursado para ser cartera, era una señora, ¿no? Ante la Administración Nacional de Correos y se interpusieron, digo, yo fui el abogado, el recurso de revocación porque la decisión era del directorio del correo. Había ganado el concurso, pero no la dejaban entrar en función de un antecedente lejano, no muy importante, pero bueno, ahí habían trancado el ingreso. Bueno, esto se interpusieron los recursos, llevó mucho tiempo, mucho tiempo. A veces, cuando las cosas llegan al Poder Ejecutivo, a estos efectos, no sé qué sucede actualmente, pero en algún momento uno padecía los meses y los meses donde daba la sensación de que el expediente quedaba ahí plantado en una mesa a la espera de que alguien lo estudiara, ¿no? Y que llevaba muchísimo tiempo. Un día, de enero, había transcurrido mucho tiempo, ya estábamos en la acción de nulidad ante el TCA. Y estábamos terminando, ¿no? Incluso ya había habido un dictamen de la Procuraduría del Estado que sugería, digamos, confirmar el acto, o sea, desestimar la demanda. Y ahí, en medio de eso, recae la decisión del Poder Ejecutivo, anulando el acto, anulando el acto. Cosa que no es muy frecuente, pero sucedió en ese caso. Entonces lo que nosotros hicimos fue el 1 de febrero, o sea, había pasado a principios de año, el 1 de febrero dar cuenta de que el acto ya estaba anulado para evitar la posibilidad de que el tribunal dijera una cosa diferente a lo que había dicho el Poder Ejecutivo. Claro, en ese caso el acto ya estaba anulado. En realidad, no importaba demasiado porque la cosa estaba liquidada, pero el tribunal, por las dudas, digamos, dijo, bueno, en virtud de lo que se informa, se acabó el juicio, ¿no? Ya no tiene sentido. La gente del correo, incluso presentó un escrito preguntándole su criterio
y el tribunal lo rebotó, diciendo algo así como no nos corresponde a nosotros hacer el dictamen, o sea, si está anulado, está anulado. Bueno, este, sí. Bueno, después tenemos dos artículos más vinculados al agotamiento de la vía administrativa, ¿no? Primero, el 318, la obligación de pronunciarse ante las peticiones y a resolver los recursos administrativos. El recurso administrativo, en el fondo, es una petición, ¿no? Porque le estamos pidiendo a la autoridad que dictó el acto, que entendemos que no es correspondiente. Incluso, digo más, podría ser, incluso no por razones jurídicas, sino planteando una razón de mérito, ¿no? Una razón, esto no es conveniente, esto no está bien, usted lo puede plantear, pero causa un perjuicio, yo le pido que lo deje sin efecto. Bueno, yo creo que eso teóricamente es posible, pero básicamente la anulación no es por razones de mérito, sino por razones jurídicas, ¿no? Es lo que está planteado en el artículo 309. Bueno, obligación de pronunciarse ante las peticiones dentro de los 150 días y después una cosa más, que está en el artículo 319. Si no hay pronunciamiento, o sea, pasa el tiempo y no pasa nada, se da una denegatoria ficta. Entonces puede ser, yo pido no sé, que me reconozcan tal derecho, etcétera. Pasa el tiempo, no pasa nada. Se cumple la fecha, por eso uno anota cuando presenta un recurso administrativo, anota el día de la denegatoria ficta, porque es decir, ahí tenemos un no tácito, un no escrito, pero es un no. Y entonces, si pasaron los 150 días a los que estamos haciendo referencia, y yo tengo la intención de pedir la nulidad ante la justicia anulatoria, ante el sistema de jurisdicción anulatoria, entonces tengo que presentarme y decir, acá se ha agotado la vía administrativa, iniciemos el juicio de la de nulidad, digamos, ¿no? Bueno, entonces, lo que dice es, de cualquier manera, el 319 prácticamente lo que dice es que el hecho de que no me lleven el apunte con los recursos, no me digan ni sí ni no, lo dejen ahí, entonces abre de cualquier manera la vía de nulidad y hay que tener presente el tema de que hay un plazo para pedir la nulidad. Bien. Bueno, acá tenemos, esto no es la Constitución, este es el Código de lo Contencioso Administrativo, relativamente reciente, ¿no? Que aclaran esto, reglamentan esto, ¿no? Habla a los 150 días corridos desde la interposición de los recursos, a los 200 de los recursos de revocación y jerárquico en subsidio, o de revocación y anulación, si estamos hablando de un servicio descentralizado y de un acto dictado por el directorio del servicio descentralizado, o de reposición y apelación, si estamos dentro del ámbito de los gobiernos departamentales, y a los 250 días de la interposición conjunta de revocación jerárquica y anulación, o sea, la decisión la tomó un gerente de Antel, por ejemplo, que tiene potestades para tomarla, pero considero que es ilícito, contrario a la regla de derecho, etcétera. Entonces, ¿qué interpongo? Revocación, jerárquico en el mismo escrito, ¿no? En el mismo acto. Revocación ante ese gerente, jerárquico ante el directorio, y de anulación ante el Poder Ejecutivo, ¿no? Es un poco
como el caso de la Administración Nacional de Correos, también servicio descentralizado. Este, y bueno, y si pasa el tiempo y se depende del tipo de acto de que se trate y de los recursos que interpusimos contra ese acto. Pero pasa el tiempo, se tendrá por agotada la vía administrativa y eso abre la posibilidad de pedir la nulidad. Hay algo más todavía, hay algo más en torno a esto y es que uno puede presentarse ante la justicia anulatoria antes de tiempo. Entonces lo que se hace es esperar al momento adecuado, cuando realmente esté agotada la vía administrativa, y a partir de allí arranca el juicio, digamos, ¿no? Bueno, bueno, vayamos al otro órgano constitucional de control, que es la Corte Electoral. Competencia abierta. Si ustedes ven el artículo 322, esto significa que la ley le puede aumentar los cometidos. Este, pero ¿qué hace en general la Corte Electoral? Todo lo relacionado con los actos electorales, o sea, organiza las elecciones, controla que la postulación de los candidatos sea adecuada, ¿no? Por ejemplo, a ver, que quizás un control que no estoy seguro si se hace o no se hace en los hechos, tendría que ver, por ejemplo, si el candidato tal a un cargo electivo reúne las condiciones requeridas por el ordenamiento jurídico, por ejemplo. Bueno, entonces, todo lo que tiene que ver con las elecciones, y, perdón, y algo más. ¿Por qué digo algo más? Porque todo lo que tiene que ver con la ciudadanía, por ejemplo, legal, o el reconocimiento de la ciudadanía, el mantenimiento de esa especie del padrón electoral, que es una base de datos, en realidad, ¿no? Todo esto depende de la Corte Electoral. Cumplió 101 años, creo. Claro, sí, los 100 años fueron en el 25. Y bueno, ha funcionado desde ese entonces como una especie de garantía de la corrección de todo este procedimiento. Además de eso, está del tema del mantenimiento de la base de datos. A ver, quién puede votar, quién no puede votar, quién optó por la ciudadanía, en fin. Después aparecen algunos temas colaterales. Por ejemplo, el ciudadano legal se le reconoció la ciudadanía legal, tiene la carta de ciudadanía, pero para desempeñar un cargo público, no estoy hablando de la docencia en la enseñanza superior, sino para cualquier otro cargo público, bueno, tiene que tener 3 años de residencia, etcétera, ¿no? Me remito a lo que dijimos en su momento cuando hablamos de sistema electoral. Bueno, superintendencia sobre los órganos electorales. ¿Qué son los órganos electorales? Bueno, em, las juntas electorales que son por departamento, que se eligen en el momento de las elecciones nacionales. Si ustedes van a la hoja de votación, se van a encontrar abajo con que hay candidatos para integrar la junta electoral. Y después son también órganos electorales las comisiones receptoras de votos, que son órganos extraordinarios. Funcionan en el momento de la elección, para la elección, y después entregan las actas, hacen el primer escrutinio y se acabó su tarea, ¿no? De pronto algún integrante podrá volver a ser designado para las elecciones siguientes, pero en general cesan cuando se termina el acto electoral. Bueno, y es juez de las elecciones, de los actos de consulta a la ciudadanía, ¿no? Los plebiscitos, los referéndum. La iniciativa popular en materia legislativa no está regulada por el momento, no está reglamentada, está prevista ahí en el artículo 79, ¿no? Pero prevista a la espera de que una ley diga lo que hay que hacer. Pero bueno, es juez de las elecciones, lo cual conlleva anular a la posibilidad de anulación de una elección, digamos, en una dimensión que puede variar, ¿no?
sería realmente dramático que tuviera que anular toda la elección que se hizo un día en todo el país. Bueno, eso implicaría la demostración de un gran caos, ¿no? Un poco a la boliviana, podríamos decir. Pero bueno, ¿no? Uno a veces ve ahora, ¿no? Lo que está pasando en Bolivia y la verdad que es bastante triste, ¿no? Que un grupo de gente que renuncie el presidente diciendo, bueno, yo quiero dialogar y quiero ver, y bueno, en fin. Es juez de las elecciones, entonces puede anular, digamos, un circuito. Supongamos que alguien se llevó la urna de una manera indebida o hay ahí una acción, diríamos, violenta por la cual toman la urna y le tiran algo adentro, yo qué sé, alguna cosa de ese tipo, entonces esa elección podría ser anulada y reiterada en una forma bastante inmediata, ¿no? Creo que a los 30 días tendría que rehacerse, ¿no? Bueno, acá tenemos, no me acordaba. Este, puede anular total o parcialmente las elecciones. ¿Se acuerdan? Bueno, no sé si lo dijimos, la Corte Electoral tiene 9 miembros. 5 son ciudadanos que por su ubicación en el sistema, eso decían garantía de neutralidad, ¿no? Los ministros neutrales de la Corte. Y 4 que son los delegados de los partidos, que los elige la Asamblea General. En ambos casos son electos por la Asamblea General, pero los 5, perdón, los 6 primeros son electos por los votos de la Asamblea General. Y después hay 4 que también son electos, pero en forma proporcional a en forma proporcional a los partidos que están allí, ¿no? Incluso uno podría plantearse si no puede haber un lema ad hoc para esta elección exclusivamente. Y en realidad no está prohibido, ¿no? O sea, que alguien diga, bueno, no sé, coalición republicana, que fue una expresión que ha sido usada, sobre todo en el periodo de gobierno anterior, y bueno, y que ese sea un lema para elegir a los miembros partidarios, ¿no? Bueno, pero estábamos en otro tema, me fui un poco, la posibilidad de anular por 6 votos de los cuales 3 son deben ser neutrales, 3 entre 5, ¿no? O sea, la Corte Electoral tiene 9 integrantes, bueno, de manera que esto implica por lo menos 3 de los neutrales, pueden ser los 5, y tendrán que pedirle además el voto para poder anular a uno de los electos en función de ese criterio de proporcionalidad por los partidos, ¿no? Como representantes de los partidos. Esos son 4 ministros más de la Corte. Bueno, yo les decía, la nueva elección, el segundo domingo siguiente a la fecha de nulidad. Creo que dije una cosa distinta, me estoy disculpando. Bueno, acá tenemos la integración, ¿no? Lo que habíamos dicho de memoria, 5 titulares y sus suplentes, designados por la Asamblea General por 2/3 de los votos, ¿no? Entre ciudadanos que por su posición en la escena política sean garantía de imparcialidad, o sea, los miembros neutrales. Y después los 4 restantes y sus suplentes, también electos por la Asamblea General por doble voto simultáneo, son los miembros partidarios de acuerdo a un sistema de representación proporcional. Esto se cambió en el 97, en la reforma del 97, porque antes estaba previsto que los 4 representantes de los partidos fueran 2 y 2, o sea, 2 del lema más votado y 2 del lema que sí era número de votos. Y la incorporación de la proporcionalidad determina un cambio de criterio, o sea, podrían ser los 4, 3, 1 y 1,
o cuatro y nada, ¿no? Si proporcionalmente no les da, o dos y dos, en fin, puede haber distintas soluciones según los votos que obtuvieran los candidatos por parte de la Asamblea General. Bueno, alguna cosa sobre el estatuto de los miembros de la Corte Electoral. No pueden ser candidatos a cargos electivos, a menos que renuncien por lo menos 6 meses antes de la fecha de la elección. O sea, no es que tengan prohibido ser candidatos, pero tendrán que ceñirse a esta condición temporal, ¿no? Y después tenemos en el artículo 77, numeral quinto, una especie de prohibición que es más suave que la del numeral cuarto, ¿no? La del 77 numeral cuarto prácticamente los desahucia, los que no cumplen digamos, el requerimiento del 77 numeral cuarto. Ahí estamos hablando de funcionarios militares, policiales, miembros, directores de entes autónomos y servicios descentralizados, los jueces, en fin, que no pueden tener ningún tipo de acto político salvo el voto, o sea, no pueden adherir a una candidatura, por ejemplo, etcétera. En cambio, en el caso de los miembros de la Corte Electoral y del presidente de la República, que están juntitos en el mismo numeral del artículo quinto, no podrán formar parte de comisiones o clubes políticos. Estaría bueno saber qué significa comisión o club político, ¿no? Uno tiene una idea, obviamente, pero esto está dicho así, ¿no? Ni actuar en los órganos directivos de los partidos, o sea, ser miembro del directorio, ser integrante de la convención, por ejemplo, ¿no? Ni intervenir en ninguna forma en la propaganda política de carácter electoral. Acá siempre hay un tema, estamos hablando de los ministros de la Corte Electoral, ¿no? De manera que no hay una gran presencia posible en la propaganda política, ¿no? Ahora, como ya estamos en el mismo numeral, también está el presidente, entonces bueno, ahí hay un tema, porque el presidente podrá decir, yo no estoy en la propaganda política, pero me dedico en el último año, en los últimos meses del mandato, a inaugurar, cortar cintas, ¿no? Inaugurar establecimientos que se hayan planteado, yo qué sé, barrio en una zona que antes había sido una zona más marginal, bueno, todo ese tipo de cosas, y el presidente aparece y aparece en los noticieros y todo eso, entonces no está interviniendo formalmente en propaganda política, no está diciendo vote por fulano de tal, cada cual que saque sus conclusiones, pero en el fondo hay una propaganda indirecta, ¿no? Este, Hemos hecho tal obra y siga con el continuador, digamos, ¿no? Bueno, ¿cómo resuelve la Corte Electoral? Lo que tenga que resolver. Mayoría de votos, o sea, son 9, la mayoría son 5, pero dentro de estos 5, por lo menos 3 tienen que ser neutrales. O sea, ahí hay como, diríamos, dos estatutos o dos posibilidades de actuar, ¿no? Salvo que se adopten por 2/3 de votos del total de componentes, ahí son 6. O sea, digamos, interpretando y resumiendo, si se toma una decisión genérica o lo que fuera, ¿no? Entonces, por lo menos tiene que contar con el apoyo de 3 de los 5 miembros neutrales. Ahora, si se adoptan por 6 votos la decisión, entonces ya no importa. Con que haya 6 integrantes ya está, ¿no? Entonces, a ver, teóricamente podrían ser los 4 partidarios, representantes de los partidos, y 2 más de los neutrales, y con eso haría la resolución tomada. Bueno, muy bien. A ver qué más tenemos para...
Bueno, ahí podemos hablar, hay una regulación del Poder Judicial en la Constitución que es muy exhaustiva, ¿no? O sea, las condiciones para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia, está bien, digo, parece razonable, es uno de los poderes de gobierno. Ahora, regula mucho más que eso, regula las condiciones para ser ministro del Tribunal de Apelaciones, para ser juez letrado, para ser juez de paz, o sea, de pronto, esto no es una crítica, ¿no? De pronto alcanzaría con que una ley regulara estos requisitos y estaríamos cumplidos, pero bueno, no fue lo que entendió el constituyente. Bueno, ¿quiénes ejercen la función jurisdiccional? Bueno, en principio, el Poder Judicial, los integrantes del Poder Judicial, y el Poder Judicial, digamos, se expresa a través de todos sus jueces, o sea, eh, de la Suprema Corte de Justicia para abajo, o sea, Suprema Corte de Justicia, más tribunales de apelaciones, más juzgados letrados, más juzgados de paz, ¿no? Eh, entonces, en principio, cuando hay un tema jurisdiccional, entonces parecería que la competencia es del Poder Judicial y debe estar en el Poder Judicial. Por qué hago esta salvedad o por qué hago este comentario? Porque en los hechos tenemos una función jurisdiccional, por ejemplo, en los tribunales militares, que en principio, digamos, están para conocer de los hechos, sobre todo ilícitos, o sea, los delitos previstos en el Código Penal Militar que se aplican a los militares exclusivamente en tiempos de paz, digamos. Pero ahí uno también podría plantearse por qué esos juzgados no están dentro del Poder Judicial. Incluso hay una posibilidad de la jurisdicción militar llega a tener la posibilidad de funcionamiento de una Suprema Corte de Justicia con sus 5 integrantes y además dos con jueces militares, que no necesariamente tienen que ser gente que haya hecho la carrera militar. Había una colega que la integraron como con juez para este tipo de asuntos. No sé si les tocó trabajar mucho o poco, porque sobre eso no tengo información, pero, pero la habían designado, ¿no? Y ahí tenemos un ejemplo de función jurisdiccional afuera del Poder Judicial en los hechos. Quizás algún día haya que pensar en una solución distinta. Pero además tenemos, y acá sí que no hay duda, tenemos función jurisdiccional dependiendo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. El tribunal no está dentro del Poder Judicial. Y los jueces subordinados que se crearon, los 4 que se crearon en los últimos tiempos, tampoco están dentro del Poder Judicial. No dependen de la Suprema Corte de Justicia, ni disciplinariamente, ni administrativamente, ni nada de eso. O sea, están en un sistema distinto que cumple función jurisdiccional. Bueno, y la Corte Electoral también digo, no es lo único que hace. La Corte Electoral tiene un conjunto de cometidos en su competencia. Algunos son administrativos, por ejemplo, la organización de una elección, la convocatoria de los que van a integrar las comisiones receptoras de votos, que de un tiempo a esta parte son funcionarios, ¿no? Funcionarios públicos que son seleccionados para estar en la mesa, digamos. A veces algunos dicen, ¿para qué me habrá tocado? Me tengo que, tengo que madrugar, tengo que ir ahí, tengo que ir a los cursos de adiestramiento. Y otros que dicen, no, yo quiero ir porque además me dan unos días de licencia, entonces eso a mí me sirve. Bueno, entonces, bueno, pero ¿cuándo cumple la Corte Electoral función jurisdiccional? Y por ejemplo, cuando anula una elección, por ejemplo, ¿no? Incluso cumplen función, perdón, jurisdiccional cuando
resuelve sobre los delitos electorales, entre comillas, previstos en el artículo 77, numeral cuarto de la Constitución, que es el que termina diciendo que los funcionarios mencionados no pueden cumplir ningún acto político salvo el voto, ¿no? Y entonces ahí, y esto puede puede suponer incluso una suspensión que llega hasta la década, ¿no? A ver, para no confiar de la memoria excesivamente. Eh, a ver. Los magistrados judiciales, los miembros del Tribunal de lo Contencioso, del Tribunal de Cuentas, los directores de los entes autónomos y de los servicios descentralizados, los militares en actividad, cualquiera sea su grado, y los funcionarios policiales de cualquier categoría, deberán abstenerse bajo pena de destitución e inhabilitación de 2 a 10 años para ocupar cualquier empleo público, de formar parte de comisiones o clubes políticos, de suscribir manifiestos de partido, autorizar el uso de su nombre y en general, que esto es un poco lo que decíamos respecto del presidente también, ¿no? Habrá que probar que autorizó el uso del nombre. Y en general ejecutar cualquier otro acto público o privado de carácter político, salvo el voto. No se considerará incluida en estas provisiones la concurrencia de los directores de los entes autónomos y de los servicios descentralizados a los organismos de los partidos que tengan como cometido específico el estudio de problemas de gobierno, legislación y administración. O sea, el director de Antel puede ir a una sede partidaria a explicar lo que ha sido la gestión, lo que están haciendo y todo eso. Ahí no hay posibilidad. Pero vean ustedes, y acá está a donde apuntábamos, será competente para conocer y aplicar las penas de estos delitos electorales la Corte Electoral. La denuncia deberá ser formulada ante esta por cualquiera de las cámaras, el Poder Ejecutivo o las autoridades nacionales de los partidos. O sea, acá tenemos la posibilidad de la Corte Electoral de tomar una decisión muy grave desde el punto de vista de un funcionario, ¿no? Lo inhabilita, etcétera. Pero por otro lado, está acotada los que pueden, no cualquiera puede denunciar esto. Sí las autoridades nacionales de los partidos, sí el Poder Ejecutivo, sí cualquiera de las dos cámaras legislativas. Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, en todos los casos se pasarán los antecedentes a la justicia ordinaria a los demás efectos que hubiere lugar, que en realidad no sé cuáles podrán ser los demás efectos, pero bueno, puede darse alguna situación. Bueno, también es función jurisdiccional el juicio político, cuando la Cámara de Senadores, por 2 tercios de sus integrantes, resuelve si el acusado violó la Constitución o cometió un delito grave, ¿no? Bien. Bueno, un poquito acá, tengo una referencia al artículo 19. Ah, quedan prohibidos los juicios por comisión. Este, ¿Qué significa esto? ¿Qué es un juicio por comisión? Es que yo nombro un juez especial para juzgar este asunto. Bueno, puedo nombrar al juez con el que tengo afinidad, por ejemplo, por razones ideológicas. Estamos hablando no de jueces profesionales, estamos hablando de una especie de árbitro, digamos, para juzgar ese caso concreto. Por eso ahí decimos compete a órganos permanentes, o sea, tienen que ser funcionarios designados con su estatuto, con su carrera funcional, etcétera. Bueno, para ser juez tienen que ser profesionales del derecho, o sea, abogados con
determinadas, digamos, determinadas condiciones, etcétera, ¿no? Eh, Hay una excepción que es la de los juzgados de paz rurales. Cada vez esto se da menos en la práctica porque cada vez es más fácil conseguir un profesional del derecho que esté dispuesto a asumir un juzgado de paz. Pero bueno, está previsto, el juez de paz rural es un vecino, de la zona, de repente es un hombre que sabe mucho de derecho y lo hace muy bien, ¿no? Pero bueno. Otra cosa que está previsto dentro del funcionamiento del sistema es la gratuidad de la justicia, diríamos la justicia pública, ¿no? Para los declarados pobres, o sea, las personas que no tienen recursos para contratar un abogado, por ejemplo, entonces tienen la justicia gratuita y hay todo un sistema de declaratoria de pobreza, o sea, el juez que conoce del asunto, se le puede pedir que, bueno, que este, se funcione de esta manera. Entonces, eso habilita, primero, al apoyo del defensor público, que es un funcionario también. Y por otro lado, que no le cobren los tributos. Porque digo, la justicia, no digo que sea inalcanzable desde el punto de vista económico, pero a veces hay que juntar el dinero para pagar los timbres. Bueno, otra cosa que tenemos previsto a nivel constitucional es la posibilidad de los juicios por jurados. Artículo 13. Bueno, acá tuvimos juicios por jurados. Es una posibilidad que es vista con mucha desconfianza, porque la ley ordinaria podrá establecer el juicio por jurados en las causas criminales. Dice el artículo S19. No, el problema es sobre los juicios por jurados que se abolieron. Los teníamos, se abolieron. Hubo un descrédito en torno a esto porque hubo un homicidio. este, em, hubo un homicidio, el jurado se pronunció por la inocencia. Creo que era una especie de problema entre cónyuges, ¿no? Mataron a la esposa y el esposo aparentemente estaba metido hasta las orejas en el lío ese. Pero misteriosamente o milagrosamente el jurado se pronunció por la inocencia. Estamos hablando de hace muchos años atrás. Entonces, a partir de ese episodio, abolimos el juicio por jurados. Esto no quiere decir que no tenga partidarios, ¿no? Bajo el argumento de que el jurado se elige y es un acto de democracia y entonces, bueno, hay que ver quién está dispuesto y quién no está dispuesto a integrarlo y hay que ver además bajo qué condiciones se vota fulano o se vota mengano, ¿no? Porque eso es un terreno muy, muy complicado. Si a mí me preguntan, yo diría agarraría una tijera y arrancaría el artículo 13, ¿no? El riesgo de que no haya la, digamos, independencia de criterio es muy grande, ¿no? Porque de pronto hasta por lástima, ¿no? Mirá, yo qué sé, me estaba acordando ahora del episodio este reciente, ¿no? Donde se habló ¿cómo se llama?, de indultar el delito, ¿no? El muchacho que mató al padre, bueno, es verdad lo que decían, no es verdad lo que decían, pero se generó toda una corriente de simpatía, no sé si justificada o no, pero una corriente de simpatía, porque alguien dijo que el padre había cometido actos aberrantes, yo qué sé, la verdad, habría que ver el expediente, a ver qué pasa y qué dicen, y quiénes son los testigos y cuál fue la conducta de los testigos. Bueno, no quiero entrar en detalles con eso, pero digo, en fin, de repente el jurado, lo vemos a veces en las películas, ¿no?
sobre todo las películas de origen estadounidense. Bueno, tienen un sistema, actúan los jurados, hay una película y una obra de teatro, creo que se llama Diez hombres en pugna, que describe justamente el funcionamiento de un jurado donde todo arranca para acusar a la persona, ¿no?, que estaba siendo juzgada, y empieza a haber hay uno de los integrantes el jurado en Estados Unidos tiene que actuar por unanimidad, y uno de los integrantes se da vuelta no, en realidad brega por la inocencia, dice que no está probado, y los va convenciendo a los otros integrantes uno a uno, porque la posición original era, bueno, terminemos con esto, es culpable, ya está, hoy de noche tengo entradas para ir a ver un partido de béisbol, no me complique, ¿no? Bueno, pero esa actitud empieza a ser cambiada, los va convenciendo uno a uno y bueno, y la verdad no sabemos cuál es. Probablemente no exista porque es una obra de teatro y es una película, ¿no? Pero es interesante, vale la pena, si la consiguen, vale la pena verla. Bueno, Profesor, eh, perdón que le interrumpa, pero no está sí, compartiendo diapositivas. No se ve nada. ¿quién es que está hablando? Mayra, Valoira. Ah, sí, adelante. Se oye muy bajito. Le pido que se acerque al micrófono a ver si. Ahí se escucha. Poquitito mejor, no demasiado bien. A ver. Que no está compartiendo diapositivas. No, no se ve. Ah. No, está bien, ahora lo arreglamos. Gracias. Ahora lo arreglamos. Compartir. A ver. Bueno, principios bueno, esto era lo que estábamos diciendo brevemente, ¿no? En principio, el Poder Judicial son órganos permanentes, o sea, los juzgados creados, ¿no? No hay una especie de juez ad hoc para tal o cual cosa. Después, hay condiciones para integrar el Poder Judicial, entre ellas ser profesional del derecho, ser abogado, digamos, con la excepción de los juzgados de paz rurales, que es una realidad que yo tengo la impresión de que viene cayendo, ¿no? O sea, después está el tema de la gratuidad de la justicia para las personas que no lo pueden pagar, el tema, la posibilidad del juicio por jurados, que es lo que estábamos diciendo, y bueno, y después hay toda una regulación en la ley, en las leyes, en respecto de los procedimientos. O sea, esto no es que el juez hace lo que le parece, en la forma que le parece, algo de eso puede haber, pero tenemos el Código General del Proceso, el Código de Proceso Penal, por ejemplo, ¿no? Hay una ley orgánica de los tribunales también de 1985 que establece las condiciones, los requisitos, en fin, todo esto está, eh, digamos, cuidadosamente regulado, ¿no? Bueno, ¿cómo se integra la Suprema Corte de Justicia? Ay, a ver. ¿Cómo se integra la Suprema Corte de Justicia, que es el órgano rector de todo este sistema, que es todo este sistema que traduce, digamos, o que se traduce en el Poder Judicial, uno de los poderes de gobierno? La Asamblea General, por 2/3 de votos del total de sus componentes, dentro de los 90 días de producida la vacancia. O sea, a medida que los ministros de la Corte, y esto es aplicable para el Tribunal de lo Contencioso Administrativo también, a medida en que los ministros de la Corte van cesando por edad, porque cumplen 10 años en el ejercicio de la función, ¿no? De la función como miembro de la Suprema Corte de Justicia. Entonces,
queda vacante el cargo y ¿quién asume? Bueno, en principio la Asamblea General por 2/3 de votos puede designar a un nuevo ministro de la Corte. Esto no significa que tenga que ser un juez de carrera. Puede ser, por ejemplo, un docente de la Facultad de Derecho, por ejemplo, que se especialice en un tema. Alguna vez se habló y eso no caminó, ¿no? Tal vez porque los propios interesados no querían cambiar su papel, ¿no? O sea, gente que eran docentes, la doctora de la Reta, por ejemplo, que era profesora de Derecho Penal, una destacada profesora de Derecho Penal, el doctor Enrique Tarío, que fue vicepresidente de la República y era un destacado profesor de Derecho Procesal, y alguna vez se manejó que no sería mala idea traer a alguien de afuera del sistema judicial, porque tiene la otra mirada, la mirada del usuario, ¿no? Entonces, pero eso no funcionó, no caminó, fue una idea que se manejó, pero no tuvo concreción. Pero, ¿qué puede pasar? Puede pasar que esa designación por 2/3 no se haga porque no se consigue la mayoría necesaria. Y entonces ahí está una decisión que fue sugerencia del Colegio de Abogados en su momento y que se incorporó a la Constitución, que si pasan los 90 días y no se hace la designación, sube automáticamente el ministro de los tribunales de apelaciones con mayor antigüedad en el cargo. Y a la misma antigüedad, el que tenga más años en el ejercicio de la judicatura, o sea, el que tenga más años de juez o de fiscal, ¿no? El que haya tenido más años de juez o de fiscal. A esta altura es ministro de un tribunal de apelaciones, ¿no? Pero el más antiguo le tocaría incorporarse a la corte en forma automática. Eso yo conocí un ministro del Tribunal de Apelaciones que, en fin, en su momento que estaba muy preocupado porque era el más antiguo. Lo que él quería era que no designaran a nadie, salvo que lo designaran a él. Era un personaje muy peculiar. Entonces, el tema era, estaba preocupado por eso. Yo lo único que pretendo, una vez me lo encontré en la puerta del tribunal, habíamos sido compañeros de trabajo en la docencia, ¿no? En la docencia, en la Escuela Industrial del Cerro, en su momento. Yo tenía una función administrativa, en algún momento ejercí algo de docencia, poquito ahí, después la vida me llevó por otros caminos. Pero lo que él le preocupaba era que no nombraran a ningún otro, ¿no? Que dejaran correr y entonces a él le iba a tocar y efectivamente le tocó ser ministro del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Bueno, la competencia de la Suprema Corte de Justicia es múltiple, ¿no? Tiene competencia en el plano jurisdiccional, o sea, hay determinadas juicios que lo falla la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo, la inconstitucionalidad de las leyes, ¿no? Como cosa de particular trascendencia. Y después hay determinados recursos que llegan a la Corte, los recursos de casación son de la Suprema Corte de Justicia. Pero además de esto, no sé si tengo, además de esto, tiene toda una función administrativa como cabeza del sistema orgánico que conforma la Suprema Corte de Justicia y todo lo demás que tiene subordinado. Entonces, tiene funcionarios administrativos, dicta actos administrativos que pueden llegar a ser anulados por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo o por quien le corresponda a esa altura. Este, todo el manejo de la administración, del sistema, etcétera, ¿no? Asegurarse de que el juzgado de letrado con competencia en materia penal de segundo turno del departamento de Maldonado tenga
no sé, tenga la luz eléctrica, por ejemplo, funcionando, etcétera. O sea, hay una responsabilidad administrativa a partir de ahí, dentro de la cual dicta actos administrativos que pueden llegar a ser anulados, como decíamos hace un instante. Bueno, la competencia de la Suprema Corte de Justicia. Ahí hay alguna cosa que quizás alguna vez va a haber que hay, digamos, regular de otra manera, regular más detalladamente, juzgar a los infractores de la Constitución. ¿Qué significa esto? Esto significa que aquellos gobernantes, digamos, que han sido alcanzados por un juicio político y por tanto separados del cargo y por tanto sometidos a la jurisdicción del Poder Judicial, son juzgados por la Suprema Corte de Justicia. Bueno, se puede interpretar así, ¿no? Entender en los delitos cometidos contra el derecho de gentes y en las causas del almirantazgo. Bueno, esto es una antigualla. El derecho de gentes es el derecho internacional público. Y sobre todo, digamos, los derechos que consagra el derecho internacional público para las personas. Y bueno, y las causas de almirantazgo tendrá que ver con la cuestión de la navegación, supongo, ¿no? Habría que ver exactamente qué quiere decir esto y cómo se ha aplicado, si es que se ha aplicado alguna vez. En realidad no conozco cuestiones de causas de almirantazgo. Conocer en las cuestiones relativas a los tratados, pactos, convenciones que celebre la República y en las causas de diplomáticos extranjeros en los casos previstos por el derecho internacional, artículo 239. Bueno, yo les puedo compartir la siguiente experiencia, ¿no? Hay una contienda que fui consultado y he participado de algunas audiencias. ¿Qué pasa? La Intendencia de Tacuarembó tiene en Montevideo un inmueble que está pegado a la Embajada de Francia. ¿Qué pasa? El inmueble es una tapera, está lleno de insectos, de ratas, yo qué sé, está clausurado ese inmueble. Pero le han complicado la vida a la embajada, porque como tiene goteras, cada tanto tienen que arreglar las paredes porque les entra agua del otro lado, por ejemplo, y ese tipo de cosas. En realidad no, yo decía, da un poco de vergüenza, ¿no? Nacional, porque a ver, no hemos logrado a un Estado amigo con el que tenemos relaciones, como es Francia, no hemos conseguido solucionarles un tema que rompe a los ojos. Bueno, se inició una demanda, este, me consultaron, yo dije, bueno, esto está dentro del artículo 239, vayamos a la Suprema Corte de Justicia. Si se me permite lo que digo, la Suprema Corte de Justicia se sacó el tema con peine fino, ¿no? Porque dijo que era competente el juzgado. Yo, en realidad, mi temor era tener que ir a litigar a Tacuarembó, ¿no? Cada vez que hay una audiencia hay que ir era complicado, ¿no? Pero bueno, lo presentamos así y la Corte lo derivó a un juzgado letrado de primera instancia en lo civil y ahí está la cosa, el procedimiento está funcionando. Pero yo sigo creyendo, y alguna vez lo conversé con algún juez conocido, nos cayó tal asunto, ¿no? Esto lo tenemos con una colega que está cerca de la embajada, que habla francés muy bien además, y le comenté a un magistrado que hoy por hoy es ministro del Tribunal de Apelaciones, le digo, tengo tal asunto, y de entrada me dijo, no, pero eso es competencia de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, la Suprema Corte de Justicia entendió que no era competencia suya, cosas que pasan, ¿no? Bueno, tenemos declarar la inaplicabilidad de los actos legislativos contrarios a la Constitución, o sea, la inconstitucionalidad de las leyes, y después entiende en los casos de casación, o sea, que es como una última instancia
también basada en temas jurídicos, ¿no? No en me parece bien, me parece mal, ¿no? Y además se supone que los jueces, los integrantes del Poder Judicial se basan en consideraciones jurídicas y no de otro tipo. Pero bueno, en materia penal, en materia civil, esto supone una segunda instancia donde puede haber una discordancia con la primera instancia y todo esto está regulado por las normas. Por ejemplo, para ir a la casación hay un mínimo, a ver, sí digo bien, un mínimo de valor de la causa como para poder llegar a la Suprema Corte de Justicia a que considere una sentencia sobre un caso determinado. Bueno, además de esto que dijimos, tenemos otras cosas. Por ejemplo, sistema jerarca administrativo supremo del Poder Judicial. Esto está agregado superintendencia directiva, correctiva, consultiva y económica sobre los tribunales, juzgados y todas las dependencias del Poder Judicial. Incluso dentro de las dependencias del Poder Judicial está la defensa pública, o sea, los defensores de oficio, que digo, por ahí alguna vez se habla de defensores de pobres, pero bueno, no importa. Pero eso es parte del Poder Judicial, también lo es el Instituto Técnico Forense, ¿no? Que sobre todo en materia penal juega un rol importante, porque ahí hay especialistas, hay técnicos que pueden ayudar a resolver y decir qué pasó en tal o cual circunstancia. Fulano de tal falleció, ahora falleció porque le metieron una puñalada o falleció porque hizo un paro cardíaco y nadie le hizo nada. Bueno, eso está bueno tener una línea técnica. Ahora, hay un par de proyectos en el Parlamento que pretenden transformar en servicios descentralizados, cosa que es complicada, la Defensoría Pública y el Instituto Técnico Forense, ¿no? Dos servicios descentralizados distintos. Ahora, ahí el tema, hay varios problemas con eso. Uno de los cuales es que los servicios descentralizados son controlados por el Poder Ejecutivo según la regulación constitucional. Claro, no estaba previsto esto. O sea, lo que hay a nivel de servicios descentralizados son actividades que se han ido desgajando, desprendiendo del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, la Administración Nacional de Correos, tuvieron su momento en el cual dependían los hospitales públicos del Ministerio de Salud Pública, o sea, del Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud Pública, y después también, eh, esperen un poquito, no, no, entonces, bueno, ahí hay una gama de controles que el Poder Ejecutivo puede tener sobre los servicios descentralizados. Ahora, si se descentraliza esto, nosotros dijimos en la comisión que nos invitaron a conversar, a hablar del tema, yo les cuento lo que yo dije. Yo dije, bueno, esto no es una cosa que afecte el Estado de Derecho, no afecta la separación de poderes. Hay algunos problemas. El primero de ellos es que a los defensores públicos los nombra la Suprema Corte de Justicia. O sea, yo le dije a los senadores que nos estaban escuchando, hay que empezar por hablar con los ministros de la Suprema Corte de Justicia. No sé si lo habían hecho o no, pero bueno. Este, bueno, ahí está el problema, porque ¿quién controla eso? El Poder Ejecutivo y se va a meter. Entonces, mi sugerencia fue, si ustedes creen que esto es una buena solución, interpreten, mediante una ley, interpreten que el control que está previsto para el Poder Ejecutivo en los servicios descentralizados, desgajados del Poder Ejecutivo, cuando el desgajamiento viene, la separación viene de otro sistema orgánico, el que controla es el
capo del sistema, de ese sistema orgánico, o sea, en este caso la Suprema Corte de Justicia, jerarca del sistema orgánico. Eso fue saludado, no digo con aplausos, pero hubo una senadora que dijo que bien, que inteligente que era yo para decir, para pensar esas cosas, ¿no? Bueno, este, eh, bueno, a ver, potestad de designar los magistrados judiciales, sin excepción, ahí, bueno, el tema es qué pasa con la justicia militar, una vez más, ¿no? Bueno, para ascender a ministro de Tribunal de Apelaciones, se requiere una previa venia de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente. O sea, hay determinados cargos que se exige el control del poder legislativo. Y acá tenemos un ejemplo, ¿no? Los hay otros, la designación de fiscales, el ascenso en la carrera militar de los cargos superiores, ¿no? De coronel para arriba o sus equivalentes. En fin, hay determinadas venias que se dan, incluso para destituir también, ¿no? Bueno, pero no es el caso. Ejerce la potestad jerárquica, y bueno, el estatuto de los jueces se aprueba por ley y esto está previsto por la Constitución y por las leyes, ¿no? La destitución de un juez requiere el voto de por lo menos cuatro miembros de los cinco, y después resuelve los recursos administrativos contra los actos, lo que decíamos, ¿no? Revocación y jerárquico, cuando el acto provenga de una autoridad dependiente y revocación cuando es de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, eh, alguna otra norma legislativa que merece ser mencionada, por ejemplo, hay determinados juicios de nulidad de los actos administrativos ilícitos, o sea, lo mismo que hace el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y ahora los juzgados. Pero esto cuando son personas de derecho público no estatal, y esto no está en la Constitución, porque las personas de derecho público no estatal no han sido tenidas presentes por el constituyente. Incluso uno puede hasta discutir la constitucionalidad de estas creaciones que tenemos. Pero lo cierto es que las leyes orgánicas, por ejemplo, de la Caja de Profesionales Universitarias, del Fondo de Solidaridad, que maneja becas para estudiantes universitarios, entonces las leyes que crean este tipo de realidad, cuando el acto es ilícito, supongamos que la caja profesional, de profesionales universitarios dice, el directorio dice a fulano de tal no le voy a pagar tal cosa porque no me gusta su cara, yo qué sé, una cosa así, ¿no? Un ejemplo medio no fácil. O, por ejemplo, eso ahí me tocó participar y lo recuerdo con cierta afecto. Eh, el tema era el fondo de solidaridad, ¿no? Hay que aportar al fondo dentro de determinados límites que marca la ley. O sea, los egresados de la enseñanza pública superior aportamos durante un plazo determinado al fondo de solidaridad. Pero ahí había, y este es el caso, me acuerdo que falló el Tribunal de Apelaciones en lo civil de segundo turno. Era una persona que era un experto en informático, una especie de idóneo, ¿no? En la materia, y le habían reconocido, tenía dos títulos en esa materia de carreras cortas, pero en algún momento la Facultad de Ingeniería o no sé, o el Consejo Directivo Central de la universidad, alguien resolvió que se podían, digamos, esos cursos cortos,
se podían transformar, se les podía reconocer en un curso largo. Y el aporte de los cursos largos, creo que carreras mayores a 5 años o algo así, el aporte de los cursos largos tenía una tarifa distinta. No había una gran diferencia. La persona esta que estoy mencionando no era que me iba a pasar hambre porque pagara lo máximo, pero decía, ¿por qué me van a cobrar a mí lo que no me corresponde si yo lo que hice fueron 2 cursos de los cortos, ¿no? Está bien, después me reconocieron el título. Entonces ahí fue que el Fondo de Solidaridad entendió que le tenía que cobrar la tarifa alta, no la baja. Bueno, esto terminó en el Tribunal de Apelaciones en lo civil de segundo turno de la época. Había 3 ministros, de los cuales dos, si no- de los cuales 2 llegaron a la Suprema Corte después por ascenso. Y el tribunal anuló, porque dijo que en realidad poco el argumento que manejábamos era, si yo hago un curso, no sé, en Brasil, y termino con un título en Brasil, y acá pretendo que me lo revaliden, ¿a mí me van a cobrar por la reválida o me van a cobrar, no, qué me van a cobrar? Lo que hice en Brasil, ¿no? Bueno, eso fue compartido por el Tribunal de Apelaciones y se anuló el acto en condiciones similares a lo que hacía el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Bueno, y después en materia de la ley orgánica de los tribunales, habla de las causas de cese de los jueces, o sea, la situación en la cual el juez se retira, ¿no? Por un problema de inhabilitación moral o supongamos incurre en un delito, le aplican una pena y en consecuencia no puede seguir, tiene suspendida la ciudadanía, no puede seguir desempeñándose en cargos públicos, ¿no? Bueno, después tenemos, yo les decía, acá hay una regulación exhaustiva, ¿no? Quizás demasiado exhaustiva. Hablan de los tribunales de apelaciones, entienden en segunda instancia de lo que resuelven los juzgados letrados, y hay una especialización por materia, ¿no? O sea, una cosa es el tribunal de apelaciones en materia penal y otra cosa en materia civil o otras cosas, ¿no? Bueno, em, se establecen también las calidades para ser ministro de Tribunal de Apelaciones. Ahí están los artículos. Los juzgados letrados de primera instancia también están distribuidos por materia. Esto no significa que la Corte como jerarca pueda decir, bueno, fulano de tal que ha estado en la materia penal durante este tiempo, lo vamos a ubicar a que llene la vacante que hay en el juzgado letrado de primera instancia en lo civil de X turno. O sea, esto está dentro de la competencia de la Suprema Corte. Este, Puede haber, sobre todo fuera de Montevideo, un único juez letrado, aunque la corriente es más bien ir a la especialización. O sea, en la medida en que se han creado nuevos juzgados, entonces de pronto uno dice, bueno, este se dedica a la materia civil y de familia, por ejemplo, y este otro se dedica a la materia penal y a las causas de menores, por ejemplo, ¿no? O sea, menores infractores, etcétera. Pero en cierta medida, si la solución fuera esa, hay cierta, digamos, afinidad de las materias. O sea, una cosa distinta es juzgar a un adulto que juzgar a un adolescente, pero el adolescente puede ser un tipo muy peligroso también. Y por otro lado, los procedimientos tienen algunos aspectos en común, ¿no? Bueno. Bueno, y después tenemos los jueces de paz. Hay una en cada sección judicial de cada departamento. Allí para ser abogado en Montevideo, este, perdón, en Montevideo hay que ser abogado, en las ciudades de los demás departamentos abogado o escribano. Este,
y en principio los cargos son amovibles. ¿Qué quiere decir? Que se pueden mover, ¿no? Que se pueden, la Corte puede decir, bueno, no ha dado la talla, en fin, muchas gracias, cesa su vínculo con el Poder Judicial. Ahora, después de 4 años, como que se gana su lugar en el sistema, ¿no? Bueno, después hay una cosa más que está prevista constitucionalmente en el artículo 255 y es que no puede iniciarse un juicio civil sin previa tentativa de conciliación ante la justicia de paz. Yo creo que por eso se llama justicia de paz. Hubo su momento en el cual los jueces de paz además eran oficiales del registro de Estado civil, o sea, casaban, en fin, sobre todo eso, ¿no? Presidían los matrimonios, etcétera. Bueno, esto también ha ido, es una realidad que ha ido cambiando. El registro de Estado civil ha crecido y tiene sus funcionarios y además lo que no hacen los funcionarios lo hacen los gobiernos departamentales. O sea, un intendente puede casar desde el punto de vista civil a una pareja, en fin. Bueno, este, bueno, en cuanto al estatuto de los jueces. Incompatibilidad con otra función pública, salvo la enseñanza pública superior en materia jurídica, ¿no? Es decir, un juez puede ser docente de la Facultad de Derecho, no puede ser este, otro tipo de función, no podría ser funcionario policial y además ser juez, por ejemplo, no podría ser, no sé, gerente de UTE y además ser juez, por ejemplo. Bueno. La ley 15.750 orgánica de los tribunales, prohíbe integrar, es decir, esto no es norma constitucional, pero ya que estamos, integrar un tribunal entre parientes, hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o sea, no puedo integrar el tribunal de apelaciones con mi suegro, por ejemplo, ¿no? Bueno. Existe la posibilidad de aplicarle sanciones, esto cada tanto se da. Digo, no solo a los jueces, también a los funcionarios de otras condiciones, funcionarios administrativos, funcionarios técnicos. Y después tenemos que hay un trabajo sobre esto del doctor Rizzo, que fue un poco la defensa de su monografía cuando optamos por el título de profesor adscripto en Derecho Constitucional. Bueno, dice el artículo 23: todos los jueces son responsables ante la ley de la más pequeña agresión contra los derechos de las personas, así como por separarse del orden de proceder que en ellas se establezca. En general, esto no sucede, pero es bueno tener presente de que, bueno, al juez le está la normativa, el conjunto de normas le establecen un camino y entonces no puede apartarse de ese camino, tiene que cumplir con lo que dicen las normas procesales, etcétera, ¿no? O sea, por ejemplo, si el juez dice yo ya tengo la convicción y no le doy el derecho a defenderse al posiblemente imputado, no sé qué, bueno, se estaría apartando y eso genera responsabilidad, que la responsabilidad puede ser de distintos órdenes, puede ser responsabilidad administrativa y entonces ahí le harán un sumario y bueno, y se verá cómo termina la cosa, ¿no? Bien, son las 9:30. A ver.